Hello, good morning to all of you. Welcome to the class. My name is Yesenia Gonzalez Reyes. I am teacher. The English is very important to us. We can talk to the people without use translator. And we are going to talk about the topic simple past. Welcome to my team. Pues vamos a iniciar. El tema es simple past, que en español quiere decir pasado simple. ¿Qué es el pasado simple? Son actividades, ¿sí?, o acciones que nosotros ya realizamos en un pasado, ¿sí?, como su nombre lo dice. Para ello nosotros vamos a requerir de los verbos regulares e irregulares, ¿sí? A continuación se muestran dos tablas en donde se verifican cada una de ellas. En este caso, con los verbos regulares no vamos a tener tanto problema, ya que son más fáciles de comprender en cuanto a su estructura gramatical, ya que únicamente, como podemos ver en los ejemplos, se le agrega la terminación ed. Y para los verbos irregulares nos va a resultar un poco más complejo, ya que en sí no tiene alguna estructura gramatical. Únicamente debemos de recurrir a la práctica para poder aprenderlo o conocer más de ello. Pues vamos a realizar algunos ejemplos para su mayor comprensión. Empezamos con los verbos regulares. Como podemos ver, pues es la forma más fácil para realizar nuestras oraciones, a diferencia de los verbos irregulares. Bueno, pues en este caso sabemos que únicamente vamos a agregar la terminación ed. Tenemos un ejemplo con el verbo en su forma base, walk. ¿Cómo quedaría en pasado si yo le agrego ed? Walked, ¿sí? En este caso la oración que tenemos es I walked last night. Yo caminé anoche, ¿sí? Como podemos ver, pues es una forma muy sencilla para que nosotros podamos estructurar una oración en simple past, que es pasado simple. Pues veamos otros ejemplos para que nosotros tengamos mayor comprensión. Continuamos con el siguiente ejemplo, que en este caso vamos a usar el verbo paint, que significa pintar, ¿sí? Estamos hablando de su forma presente, pintar. Pero ¿qué pasaría si nosotros le agregamos la terminación ed? ¿Cómo quedaría? Pinté. Sí, ya automáticamente con la terminación ed nosotros lo estamos convirtiendo a un pasado, ¿sí? Porque es una regla gramatical que siguen los verbos regulares. Sí, pues muy fácil de aplicar. En este caso tenemos el ejemplo I painted my house last night. Pinté mi casa el mes pasado, ¿sí? A veces nos confundimos y queremos agregar el verbo tal y como está en su forma base, paint, para realizar una oración en pasado y pues no quedaría bien, ¿sí?, nuestra oración, ya que quedaría de forma errónea. No podría decir yo pintar mi casa el mes pasado, ¿sí? Entonces hay que poner un poco de atención en cómo nosotros vamos a colocar nuestros verbos, ¿sí? Entonces queda claro, el verbo paint, nosotros le estamos agregando la terminación ed para automáticamente pasarlo a pasado. Bueno, pues continuamos con la clase. Una vez analizados los verbos regulares, continuamos con los verbos irregulares, ¿sí? Recuerden que dentro de cada verbo estamos manejando las oraciones en pasado simple, ¿sí? Que es el tema que estamos llevando a cabo. Pero asimismo estamos recalcando cuál es la diferencia de los verbos regulares e irregulares. En este caso tenemos dos ejemplos, que es el verbo to buy y el verbo speak. Bueno, empezamos con el verbo to buy. ¿Qué significa? Comprar, ¿sí? Pero ¿cómo quedaría si nosotros lo queremos pasar a pasado? Bought, bought, ¿sí? En este caso colocamos una oración a modo de ejemplo. Finalmente compré la chaqueta. ¿Cómo quedaría en inglés? I finally bought the jacket. I finally bought the jacket, ¿sí? El siguiente ejemplo es el verbo
speak, que significa hablar, ¿sí? En este caso, ¿cómo quedaría hablar en pasado? Es decir, ¿cómo quedaría speak a pasado? Spoke, spoke, ¿sí? Dentro de la oración que nosotros tenemos acá, dice, I spoke with my brother yesterday. I spoke with my brother yesterday. ¿Qué quiere decir en español? Yo hablé con mi hermano ayer, ¿sí? Pues así de sencillo es la forma en que nosotros estamos manejando el tema, ¿sí? O desarrollando el tema pasado continuo y al mismo tiempo analizando los verbos regulares e irregulares, ya que ellos son muy indispensables para poder desglosar nuestro tema. Bueno, pues continuamos. En este caso hay dos aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta en la formulación de nuestras oraciones tocante al tema Simple Past. El primero de ellos es que debemos tomar en cuenta el auxiliar did en las oraciones negativas e interrogativas. Y el siguiente pues son los verbos regulares e irregulares. En este caso saber bien cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Bueno, pues acá tenemos una tabla dividida en dos. En una les estoy mostrando un ejemplo con verbo regular y del otro lado un ejemplo con verbo irregular. En este caso tenemos las oraciones de forma afirmativa, negativa e interrogativa para ambas. Pues nos vamos con el primer ejemplo, que es con el verbo regular. ¿Cómo sería la oración afirmativa? He closed the door. Él cerró la puerta. En este caso, el verbo regular es to close. To close, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que le vamos a agregar la terminación ed, pero en este caso el verbo termina en e, únicamente le vamos a agregar la letra d, ¿sí? Esto va a depender del verbo si termina en consonante o en vocal, ¿sí? Pero como les aclaro, el verbo close termina en e, entonces acá únicamente le vamos a añadir la letra D, ¿sí? Que queda he closed the door. De forma negativa, él no cerró la puerta. He did not close the door. En este caso tenemos la contracción. Podemos utilizar una de las dos. No hay ningún problema. He didn't close the door. He didn't close the door. De forma interrogativa. Como nos podemos dar cuenta en la forma negativa, estamos utilizando ya el auxiliar did, sí que es muy indispensable para la formulación de nuestra oración, así como en el modo interrogativo. Él cerró la puerta. Estamos utilizando el did al principio, sí, que es un auxiliar. Did he close the door? Did he close the door? En este caso sabemos que vamos a colocar el signo de interrogación únicamente al final. Nuestras respuestas, ¿cómo quedarían? Yes, he closed the door. O no, he didn't close the door. Dependiendo si es afirmativo o negativo. Yes, he closed the door. Si él abrió la puerta. O no, he didn't close the door. No, él no abrió la puerta. Pasamos al siguiente ejemplo con verbo irregular. ¿Sí? Que en este caso estamos manejando el verbo eat. ¿Sí? ¿Qué es comer? Pues ¿cómo quedaría nuestra oración de forma afirmativa? Ellos comieron pizza. They had pizza. They had pizza. ¿Sí? Si nos damos cuenta, estamos cambiando por completo el verbo. ¿Sí? Acá, como les mencionaba, no hay una estructura en donde tengamos que agregar ed o alguna otra cosa. En este caso, ya están planteadas de esa forma. El siguiente ejemplo es en forma negativa. Ellos no comieron pizza. ¿Cómo quedaría? They didn't eat pizza. They didn't eat pizza. ¿Sí?
De forma interrogativa, ellos comieron pizza. ¿Cómo quedaría en inglés? Estamos utilizando, recuerden, al principio el auxiliar did para realizar la formulación de la pregunta. Did they eat pizza? Did they eat pizza? Y pues es así como realizamos cada una de nuestras oraciones dependiendo del verbo, ya sea regular e irregular. Y pues las respuestas pueden ser sencillas como las que están en pantalla. Yes, they didn't o no, they didn't, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si ellos comieron pizza o no, ellos no comieron pizza, ¿sí? Pues esto sería todo, esta sería la conclusión del tema Simple Past. Esperamos si haya sido de su agrado y pues me despido de ustedes, espero estén bien. Goodbye.